En 2012 nosotros hicimos una denuncia con decenas de documentos que tenemos en nuestro poder, donde se demostraba cómo el senador Félix Bautista tuvo la perspicacia de apostar por la candidatura de Michel Martelly a la presidencia de Haití, realizando depósitos por montos millonarios cuando este era candidato y después de ser elegido presidente. En ese momento hablábamos de $2.587.000, más de 100 millones de pesos dominicanos. Los depósitos los hacían de parte de empresas del senador dominicano Félix Bautista y de empresas de allegados a este, que para muchos eran testaferros. Una de esas empresas era Adón, una compañía cuya fecha de inicio en actividad según impuestos internos es el 4 de abril del 2011. Tenía como actividad principal obra de ingeniería civil y es un tipo de sociedad de empresa extranjera, pero con ubicación en San Cristóbal. Su socio principal, Félix Bautista Rosario, con el 98% de las acciones. Otra empresa fue Diseño de Obras Civiles 12, compañía aparentemente no registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en ese momento, ni en impuestos internos. Sin embargo, tenía cuentas bancarias en República Dominicana. Realizó la mayor cantidad de pagos a Martelly, según los documentos. También la constructora Rofi, una de las empresas más conocidas de Félix Bautista, le hizo aportes al presidente haitiano Martelly. Pero por si acaso, Félix Bautista también dio aportes para la extinta candidata haitiana Manigat del partido opositor a Martelly, la cual recibió a través de la compañía 12 la suma de $250.000. Con estas ayudas parece ser que Félix Bautista se garantizaba obtener buenos contratos en Haití, y precisamente el ex primer ministro de Haití, Jean-Max Belerief, reveló que fue luego de una conversación que él sostuvo con el presidente Leonel Fernández en el 2010 que Félix Bautista se le acercó para ofrecerle el servicio de sus empresas para la construcción de obras de infraestructura en Haití. Esto lo dijo en una entrevista que le hiciera el periódico The Miami Herald. Había preocupación en Haití por los contratos que este primer ministro había firmado tan solo unos días antes de irse, el 14 de mayo del 2011, con las empresas de Félix Bautista por un valor de $324 millones. Luego que Belerief fue sacado del poder, entró otro primer ministro, Corniel, quien hizo una investigación y determinó que los contratos todos eran ilegales. Pero parece ser que no tuvo mucha acogida dentro del gobierno de Martelly, lo que hizo que tuviera que renunciar en mayo del 2012. Todos estos contratos de Félix Bautista luego fueron suspendidos, aun cuando fueron pagados. Según el ministro de Planificación y Cooperación Externa, Joseph Germain, dijo que les fueron quitadas las obras pues estaban trabajando de manera muy lenta y los edificios estaban atrasados, pese a que se comenzaron a construir en el 2011. Pero recientemente el senador Yuri Latortue, presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso haitiano, encabeza una nueva investigación referente a fondos malversados procedentes de Petrocaribe que salpican al senador dominicano Félix Bautista. ¿Por qué se inicia la investigación en Haití y en qué consiste? Hemos iniciado con la investigación porque hubo muchas quejas en contra de los gastos de Petrocaribe. En el Senado quisimos esclarecer y traer las correcciones necesarias. Petrocaribe es un préstamo a Haití y del 2008 al 2016 son aproximadamente $2.000 millones y $200 millones gastados. Tenemos la impresión que este dinero fue mal gastado. Es por eso que nosotros en el Senado, la Comisión Anticorrupción, iniciamos la investigación y queremos saberlo todo para entregar este reporte a la Asamblea y a la población. ¿Cuál es la conclusión de esta investigación? Por ejemplo, con los contratos del senador Félix Bautista.
Los contratos del senador Bautista son contratos firmados por el ex primer ministro Jean-Max Villeray. Esos contratos son ilegales porque las tres compañías que fueron parte de la licitación fueron todas compañías del senador Bautista. Estas no tenían 5 años en Haití. Tampoco tenían accionarios haitianos. Y los contratos no debían ser firmados por el ministro de la Planificación solamente. Son contratos ilegales por los cuales se ha desembolsado dinero bajo el gobierno de Martelly para pagar a esas compañías, a Don Rofi Construcciones, quienes no han terminado sus trabajos en Haití. No ha terminado el trabajo en Haití, pero se le ha dado dinero. ¿Cuánto dinero se le ha dado al senador Félix Bautista? En un primer momento, los contratos fueron por un monto de 300 millones de dólares. En otro momento fue bajo el gobierno de Villeray. Luego llegó el gobierno de Laurent Tamot y se ha eliminado algunos contratos y guardaron otros contratos por 138 millones de dólares. El 90% de ese monto fue entregado, pero los trabajos no han terminado. Entre ellos se encuentra en el Parlamento haitiano, que no fue terminado. El Ministerio de Asuntos Exteriores. Fueron empresas chinas que vinieron para terminar con las obras. Las viviendas de Morne a Cabri no terminaron tampoco. La mayoría de las obras no fueron terminadas y el dinero en gran parte fue desembolsado. En aquella oportunidad, cuando enseñamos los papeles del senador Félix Bautista, se demostró que pagó dinero en ese momento al presidente Martelly. ¿Ha podido usted determinar que ciertamente hubo pagos, sobornos a los funcionarios para conseguir esos contratos? No pasó. Pensamos que ese dinero fue dado para mantener esos contratos. Mediante esa investigación estamos buscando ver dónde y cuándo se entregó ese dinero. Tenemos testimonios de personas que nos han dicho saber que ese dinero fue entregado. El propósito de la investigación es de desenmascarar todo, dado que los contratos no terminaron. Algunos empleados de las empresas dijeron que el dinero fue entregado a las autoridades. Es la razón por la cual no se han terminado las obras. Mediante la investigación queremos saberlo todo. ¿Cuánto dinero fue entregado? ¿Por qué los contratos no se terminaron? ¿Quién fue que entregó el dinero? Eso es el propósito de nuestra investigación, para poder detener esa corrupción en Haití. También con el fin de permitir a la comunidad internacional ver que hay personas e instituciones en Haití que pueden detener la corrupción. Por eso este trabajo es difícil, pero queremos concluir y decir la verdad acerca de esos trabajos, sobre todo esos contratos de 138 millones de dólares a favor del senador Bautista. Al principio los contratos eran valorados por unos 300 millones de dólares, pero cuando cambió de gobierno se lo bajaron a 100 y algo de millones de dólares. Usted tiene testimonios de personas que dicen que sí, que se pagó soborno. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tienen el estimado? Una estimación es de un 10%, según testimonios de personas que hablaron. Todavía estamos buscando otras pruebas, pero lo que hemos escuchado es que un 10% fue entregado para poder mantener y guardar esos contratos. ¿A quiénes le dieron ese dinero? Por el momento no tenemos aún la identidad completa de las personas. Estamos en el proceso de búsqueda. Es la razón por la cual estamos aquí, en República Dominicana. Estamos buscando también en Haití.
pero tenemos testimonios que nos ayudan a seguir con esta investigación, con el fin de conocer todos los nombres. Aquella vez cuando se realizó el trabajo, el gobierno de Haití desmintió y dijo que todos esos contratos estaban regulados, que estaban bien y que no era verdad el pago a los funcionarios. ¿Usted puede decir ahora que esto es verdad o es mentira? La mayoría de los contratos son ilegales, al igual que los contratos firmados con las 3 empresas dominicanas. Las obras no se terminaron entonces tuvimos en la obligación de llamar a otras empresas para terminar esas obras y no hubo licitación para dar esos trabajos a las empresas. Entonces creo que el gobierno no puede decir que esos contratos fueron legales. Incluso el ex primer ministro Conil hizo un reporte sobre el asunto y concluyó que los contratos fueron ilegales. Esos contratos, ¿quién los tiene ahora? ¿Lo tiene el senador Félix Bautista o se los quitaron? ¿Los tiene el senador esos contratos o los tienen otras empresas? Hubo 3 empresas con el mismo dueño, el senador Bautista, Adom, Rofi, Construcciones y Diseños. Esas 3 empresas pertenecen al senador y son ellas las que obtuvieron esos contratos, Adom y Rofi. Tenían a su cargo el Parlamento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Comercio y las viviendas de Morne a Cabrí. Hay 2 contratos donde Adón fue reemplazado por OICC. Los demás contratos por el momento no se sabe. Es decir, por el momento fueron solamente 2 contratos que pusieron a otra empresa para terminar las obras, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Comercio, pero los demás contratos no se ha decidido aún. ¿Qué porcentaje cobró Félix Bautista ya de todos esos contratos? ¿El 90%, el 80%? ¿Cuánto ha cobrado por esos contratos? En cuanto a los contratos de las obras del Parlamento, ni siquiera 5% se hizo. Los contratos del Parlamento, del Ministerio de Asuntos Exteriores, los contratos del Ministerio de Interior y del Ministerio de Comercio fueron al 50% cuando pasaron estos contratos a otras empresas. En cuanto a los contratos de Morne a Cabrí, no sabemos, dado el hecho que no sabemos exactamente cuántas viviendas fueron construidas, pero la particularidad que tienen todos estos contratos es que no llegaron a su final. Para esos contratos se da el 30% como avance de puesta en marcha y luego se entrega el 40%, segunda parte, y al final se entrega 30%. Entonces esas empresas han recibido los 2 pagos, es decir, uno de 30% y el otro de 40%, lo que da 70%. No sé si recibieron el último pago, pero recibieron 70% del monto de los contratos. Ese dinero que se le pagó a Félix Bautista, ¿vienen de las ayudas internacionales o viene de Petrocaribe? De Petrocaribe. ¿De Petrocaribe? Petrocaribe es un préstamo que el Estado haitiano va a pagar a Venezuela. Y del 2008 al 2016, Haití ha tomado 2.200 millones de dólares. ¿Hay otras empresas en su investigación involucradas en contratos sospechosos, irregulares? Hay otras empresas en Haití que recibieron dinero y no han hecho su trabajo. Hay empresas que obtuvieron contratos irregulares porque se les ha dado los contratos sin licitación, y eso es desde el año 2008 hasta el 2016. El periodo de la comisión está llevando la investigación en un periodo de 8 años. Es el caso de Félix Bautista, que fue en el año 2010 hasta el 2016, pero antes hubo muchos contratos irregulares. Cuando vino el primer ministro Belrive, establecía que
ellos podían dar esos contratos con licitación limitada por el decreto de emergencia. ¿Eso es así? La loi d'urgence, c'est une loi qui permet d'aller plus vite. La ley de emergencia es una ley que permite avanzar más rápido con los contratos, pero se deben mantener los procedimientos. Los procedimientos son más rápidos, pero en el caso de Bellerín no hubo ningún procedimiento, o por lo menos hubo procedimientos truncados. Entonces se va más rápido vía la ley de emergencia, pero se deben respetar los procedimientos. Por ejemplo, se pide a que los contratos tengan la nota del CNMP, que es la Comisión Nacional de Pasación de Mercados. Todos los contratos deben respetar la ley haitiana. Sin embargo, hemos constatado en esos contratos que la ley no ha sido respetada. No hubo no objeción por tales motivos. Los contratos fueron ilegales. ¿Ha encontrado usted algún otro contrato sospechoso que tenga que ver con Petrocaribe y República Dominicana? Le contrat pour les usines électriques a été un contrat de don de Venezuela a Haïti dans le cadre même du... El contrato de plantas eléctricas fue un contrato dado gratuitamente de parte de Venezuela a Haití. Sin embargo, hemos visto que una empresa con domicilio en República Dominicana benefició un contrato de $10 millones por año para gestionar las plantas eléctricas. Segundo, hubo una licitación y se mantuvo el contrato durante 8 años, y esa empresa está pagada con el dinero de Petrocaribe prestado por Haití. Pensamos que todo eso no está claro, ya que se había dicho que las plantas fueron una donación de Haití, y fue entre Cuba, Venezuela y Haití. Venezuela debía regalar las plantas y Cuba tenía que gestionar eso gratuitamente con el fin de dar electricidad a Haití. Sin embargo, Haití pagaba $10 millones para la gestión de las plantas eléctricas cada año. $10 millones pour la gestion des plantes chaque année, cada año. A la empresa que se refiere es ESB Engineering Service. Según investigamos en Impuestos Internos y en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, esta empresa no está registrada en el país. ¿Ha hablado usted con el senador Félix Bautista y sus socios Carlos Osorio? No. Todavía no. Hemos tratado de comunicarnos con el señor Osorio, pero aún no con el senador Bautista. Quisimos tener todas las informaciones antes de solicitarle a él una entrevista. Cuando usted presente el informe de estas irregularidades en el Senado, ¿qué va a pasar? ¿Esto se somete a la justicia? ¿Pueden procesar a Félix Bautista? ¿Qué va a pasar? Vamos a entregar el informe al Senado haitiano y el Senado decidirá en asamblea de mandar el informe a la justicia o al Tribunal Superior. Eso dependerá del Senado. Nuestra comisión trabaja para la Asamblea del Senado y le corresponderá a la Asamblea de decidir en cuanto al informe. En este caso, no solo podría ir a la justicia el senador y los socios, sino también funcionarios haitianos. ¿Los tienen identificados? ¿Cuáles funcionarios participaron en esta red? Todos los funcionarios que participaron o desviaron dinero o que obtuvieron sobornos tendrán que rendir cuentas ante la justicia haitiana. Hemos identificado algunos funcionarios y eso va a estar en el informe, y es el Senado que debe estar enterado de lo primero. En este caso, podríamos decir que el exministro Bellarif estaría en el expediente. Yo creo que el ex primer ministro Bellarif estará en ese informe. Hacer esa investigación en Haití debe ser peligroso. ¿Piensa que su vida puede correr peligro?
se siente amenazado. Trabajar en este informe pone la vida de todos los senadores en peligro, pero es importante de parte de Haití hacer saber la verdad, porque en el momento actual, Petrocaribe ya casi no tiene fondos para prestar a Haití, porque el petróleo es menos de $50. La ayuda internacional que va a recibir Haití, si esos países no saben que la ayuda no va a estar bien gestionada, entonces no van a ayudar a Haití. Y en Haití debemos asumir nuestra responsabilidad y esclarecer las situaciones para el rendimiento de cuentas, para asegurar la estabilidad económica, y en ese momento la gente verá que la ayuda otorgada a Haití estuvo bien gestionada. Así seguirán las ayudas. Entonces esto lo estamos haciendo por el país, lo estamos haciendo para esclarecer la situación y lo hacemos para saber la verdad. Es para eso. Es muy importante entregar este informe al país para que se sepa cómo el dinero fue gestionado, para que el extranjero, la comunidad internacional, los vecinos, la República Dominicana, sepan que en Haití hay gente que quieren que todo sea gestionado de manera conforme a los procedimientos. ¿El informe lo presentan cuándo? ¿En julio qué día? El informe se presentará a la primera semana del mes de julio. Vamos a estar pendientes al informe de esta comisión para saber cuál será la suerte de estos funcionarios haitianos y también la del senador Félix Bautista.